Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Con un poquito de frío o sin frío? Ya ni pueden hablar, ¿verdad? ¿Del frío o qué? Todavía sigue un poquito fresco, ¿verdad? El clima, el tiempo, entonces pues necesitamos seguir cuidándonos para no ser contagiados, no estar enfermos de nuestras vías respiratorias. Qué bueno que estamos a mitad de semana, hermanos, para recargar baterías, como decía nuestra hermana Claudia. Y pues vamos a continuar, hermanos. Hace 8 días compartíamos un tema sobre, sobre el pecado y mi responsabilidad. Y al final del tema analizábamos y hacíamos unas preguntas y terminábamos con una pregunta que era, ¿por qué sigo pecando si soy un hijo de Dios? Y ese es el tema que vamos a analizar hoy en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Y te voy a invitar a que hagamos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Señor, quiero darte gracias. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder estar una vez más aquí a mitad de semana, Señor, reconociendo primeramente tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas, tu cuidado, tu protección. Muchas gracias, Señor. Delante de ti ponemos este tiempo, ponemos la palabra que va a ser compartida. Y Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de los corazones que estamos aquí presentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a enderezar lo que tengamos que enderezar, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Analizábamos en la clase pasada que necesitamos hacernos responsables de las decisiones que tomamos. A lo largo de nuestra vida tomamos muchas decisiones. A cada momento, a cada instante tomamos decisiones. Y veíamos la clase pasada que no debemos andar echando culpas a los demás. Es que estoy pasando por esta situación porque mi mamá, mi papá, mi vecino. Necesitamos hacernos responsables de cada una de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y veíamos el tema de Adán y Eva, cómo ellos quisieron literalmente pasar la responsabilidad de su pecado. Y hoy vamos a ver la pregunta que analizábamos al final de la enseñanza. ¿Por qué sigo pecando si soy un hijo de Dios? ¿O alguien ya no peca aquí? ¿Pueden levantar la mano los que ya no pecan? Todos, ¿verdad? Todos seguimos pecando. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, y vamos a estar analizando del versículo 12 al 16. Ahí va a ser la base de nuestra enseñanza. Santiago 1, del 12 al 16. Dice así la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dios utiliza las pruebas en la vida de sus hijos como instrumento de enseñanza para nuestra vida. Las pruebas que Dios permite, hermanos, de ninguna manera son para destruirnos. Dios no manda con esa finalidad las pruebas, sino que las pruebas en nuestra vida tienen el propósito de desarrollar paciencia en cada uno de nosotros. Como seres humanos,
no nos gusta sufrir. Nos incomodamos cuando estamos pasando por momentos difíciles, complicados, por momentos de prueba. Pero esas pruebas en las manos de Dios tienen el glorioso propósito de desarrollar en nosotros la paciencia, y esa paciencia desarrollada nos hace parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, hasta poder llegar a la obra completa en Cristo Jesús. Ese es uno de los principales motivos por el cual Dios manda pruebas a nuestra vida. Ahora, la perfección no la vamos a alcanzar aquí en esta tierra. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a alcanzar la perfección, sino hasta que estemos con Dios y nuestro cuerpo haya sido glorificado. Pero eso no impide, no limita a que cada uno de nosotros sigamos creciendo espiritualmente mientras estemos en este cuerpo, hasta llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, poder llegar con Él y ser parecidos lo más posible a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos pasando por pruebas, por tentaciones, lo que debemos hacer es pedir sabiduría a Dios para saber qué hacer en esas pruebas o en esas tentaciones. De lo contrario, sin sabiduría, vamos a cuestionar a Dios y vamos a terminar pecando por falta de sabiduría, por falta de conocimiento de Dios. En Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, te lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual. Primera de Pedro 1, 6 y 7, dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, que dice, lloren, dice, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Qué bonito, ¿no, hermanos? Que el día que podamos estar delante de Dios, Dios pueda decir, pasaste por algunas pruebas, pero pasaste aprobado, pasaste las pruebas y no que las hayamos reprobado. Ahí mismo en Primera de Pedro 4, versículo 12 y 13, igual en la Biblia del lenguaje actual, dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si hay algo que la Biblia nos asegura, hermanos, son las pruebas, los problemas y las dificultades. La vida cristiana no es una burbuja. No es que nos convertimos a Cristo y se acabaron nuestros problemas. Pare de sufrir. Para nada, hermanos, es al contrario. Pero con la ayuda, con la dirección, con la fortaleza de Dios, del Espíritu Santo, hermanos, sí podemos pasar las pruebas. Bienaventurado, feliz, completo, es la persona que persevera bajo la prueba. ¿Cómo puedo ser feliz en medio de las pruebas? Sería una pregunta. Bueno, de acuerdo a los pensamientos del mundo, de la sociedad, no se puede.
pero de acuerdo a los pensamientos de Dios, sí se puede. Ahora, ¿qué es la corona de vida? Quiere decir la corona que consiste en esta vida viviendo en santidad, pero no solo esta vida, sino también la vida eterna. La corona del cristiano es una nueva vida, que es la vida verdadera en Jesucristo, una vida abundante. Esto no quiere decir que la persona recibe la corona de vida porque haya resistido las pruebas, sino que resiste las pruebas y las pasa, las soporta porque es cristiano y habita en él el poder del Espíritu Santo. Y por eso tenemos la fuerza, la capacidad para pasar y soportar las pruebas. Santiago dice que el cristiano que enfrenta las pruebas con gozo, con la confianza puesta en Dios, su vida se convierte en algo muy dichoso, muy feliz y muy contento, porque sabe que Dios le tiene preparado una corona como recompensa por su fidelidad y perseverancia en su caminar en esta tierra. Ahora, surgen tres preguntas. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas en nuestra vida? Cuando se presenta alguna dificultad, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿De confianza en Dios? ¿De paciencia? ¿O cómo reaccionamos? ¿Con gozo? ¿Con paciencia? ¿Con sabiduría? ¿O con tristeza, amargura, desesperación e impaciencia e imprudencia? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando Dios permite o manda algunas pruebas a nuestra vida? Cada uno de nosotros podemos pues ir analizando cómo reaccionamos. Ahí en Santiago 1, versículo 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Necesitamos analizar estas palabras porque aquí está la clave para poder entender. La palabra tentado viene del griego peirazo y significa evaluar, examinar, incitar, intentar. Eso es lo que significa la palabra tentado. Entonces, cualquiera de los que estamos aquí presentes, en este momento, podemos ser tentados. Nadie estamos exentos de pasar por tentación. Pero no debemos decir o pensar en el momento de la tentación que estamos siendo tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Es muy diferente. Entonces, cuando Dios permite una prueba en nuestra vida y nosotros reaccionamos desde nuestro interior negativamente ante esa prueba, es cuando la prueba se convierte en una tentación en nuestra vida. No fue Dios quien mandó la tentación, sino que mis malos deseos y mis malos pensamientos internos son los que se convirtieron en una tentación. La clase pasada veíamos este versículo en Proverbios 19:3. Proverbios 19:3, en la Biblia, lenguaje palabra de Dios para todos, dice: hay gente insensata que arruina su vida a ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Conocemos a ese tipo de personas que toman sus propias decisiones sin consultar a Dios? Y cuando los planes no salen, entonces si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? O sea, no puede ser de esa manera. Como seres humanos, vamos por la vida tomando decisiones en nuestra propia opinión. Hacemos negocios
cambiamos de trabajo, se casan para después querer divorciarse, se cambian de iglesia, etcétera. Pero cuando estas decisiones que nos apresuramos muchas veces a tomar sin antes consultar a Dios, sin esperar con paciencia la respuesta de parte de Dios, y vemos que los resultados no son los que queríamos obtener, entonces le echamos la culpa a Dios. Y decimos, pues mira, estoy en esta situación porque Dios así lo quiere. No, es porque tomamos una mala decisión nosotros. Si a todos nuestros deseos les damos libertad, podemos tener de todo tipo de problemas. La prueba tiene la posibilidad de convertirse en tentación, dependiendo de mi actitud ante esa prueba. ¿Con qué actitud tomo las pruebas? ¿Recuerdan, hermanos, cuando le llegaron las noticias a Job, hermanos? 4 malas noticias terribles, hermanos. Pero ¿cuál fue la actitud de Job ante esas malas noticias, hermanos? ¿Cómo reaccionó Job, hermanos? ¿Se desesperó? ¿Le echó la culpa a Dios? Esa es la actitud, hermanos. Ante las pruebas, es mi actitud la que va a determinar si esa prueba se puede convertir en una tentación. Dios no puede ser tentado por el mal. Esto habla de la impecabilidad de Dios. El carácter santo de la naturaleza de Dios hace imposible que Dios caiga en la tentación. El mal no puede entrar en Dios. Dios es consciente del mal, pero el mal no lo puede tocar. Acompáñenme a Isaías 6, del 1 al 5, por favor. Isaías 6, del 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto de santo, 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 no es que Dios sea 3 veces santo. Esto, hermanos, es un superlativo. Se usa para expresar el grado máximo que pueda haber. La palabra santo viene del hebreo kadosh y significa apartado del mal, separado del pecado. Entonces Dios de ninguna manera puede pecar, hermanos. En el versículo 4 de Isaías dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está hablando Isaías, hermanos. Escuchen lo que dice Isaías. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, el profeta Isaías fue un hombre consagrado en el servicio de Dios. Un profeta que Dios usó para predicar su palabra. Pero Isaías expresa un ay de dolor, un ay de lamento, al entender, al comprender su condición pecadora delante de la santidad infinita de Dios. Por eso, hermanos, es tan delicado querer presentarse delante de Dios de una manera irreverente e irrespetuosa, como si Dios fuera igual que nosotros. Dios, hermanos, es
infinitamente santo, y nosotros necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Dios no es el causante de nuestras tentaciones, porque Él es impecable, Él es absolutamente santo. La tentación es un impulso a pecar y Dios no peca. Por lo tanto, Dios no tienta al ser humano. No sé si hasta aquí vayamos claros, hermanos. Si Dios no tienta al ser humano, entonces ¿quién es el que lo tienta? Satanás. Ok, vamos a analizarlo. Permítanme que se me fue la página. Santiago 1:14, por favor. Santiago 1:14. Fíjense, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice aquí en el versículo 14, cada uno. Todos los que estamos aquí tenemos nuestras propias tentaciones. Mis tentaciones, las mías, son diferentes a las de ustedes y las de ustedes son diferentes a las mías. Pero sigue diciendo Santiago, su propia. Esto quiere decir que es mía, me pertenece, está dentro de mí, dentro de nuestro corazón. No es, por eso en la clase pasada, tenemos que hacernos responsables de las decisiones, de las tentaciones y de los pecados que cometemos. No podemos echar la culpa a nadie. La palabra concupiscencia viene del griego epitumia y significa deseo, anhelo, intenso deseo, codicia, lujuria, lascivia. Es una palabra neutra, dependiendo el contexto para su aplicación. Pueden ser deseos buenos o malos. Aquí obviamente, pues son deseos malos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros deseos y pensamientos. Somos responsables de lo que llenamos nuestro corazón. Debemos recordar que seguimos habitando en un cuerpo contaminado por el pecado original. Es importante, hermanos, que recordemos eso. El ser humano no se hace pecador. El ser humano nace siendo un pecador. Eso es clave, hermanos, que podamos entender nuestra condición, hermanos. Hay quien dice, bueno, lo que pasa es que yo no, la verdad antes de venir a Cristo yo no era tan malo, yo no hacía tantas maldades. Bueno, la palabra de Dios dice completamente diferente. Ahí en el Salmo 51, versículo 5, Biblia lenguaje actual, miren cómo dice esta versión. Dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Es el pecado que heredamos, hermanos, de Adán y de Eva. Esa misma cita, el Salmo 51:5, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Quien está hablando aquí es el rey David, hermanos, y está reconociendo que desde antes que él naciera ya venía el pecado dentro de él. Por ejemplo, hermanos, los bebés cuando nacen, un bebé de
2 meses, 3 meses, los vemos hermosos, ¿no? Güeritos o morenitos, con pelo o sin pelo, chapeados y gorditos. Hasta dan ganas de darles una mordida, ¿verdad? Esos bebés gorditos así, chapeaditos, que dan ganas hasta como de darles una mordida. Pero esos hermosos bebés, cuando empiezan a crecer, empiezan a manifestar no lo que les enseñaron sus padres, sino empiezan a manifestar lo que hay dentro de ellos, la maldad en la que nacieron, por el pecado heredado que todos traemos. Entonces, entendemos que necesitamos ser enseñados a hacer lo bueno, porque para hacer lo malo ya lo traemos, hermanos. Ya viene de fábrica eso, hermanos. Entonces, necesitamos ser enseñados a aprender a hacer lo bueno. Pero sigue diciendo aquí Santiago, otra palabra clave, dice, es atraído. La palabra atraído del griego exelco, que significa, escuchen, arrastrar, llevado, engañado. Este término de atraído es usado de una manera metafóricamente, en el sentido de ser atraídos por la concupiscencia. Es un término que se usa para la caza o en la pesca. Se atrae a los animales afuera de sus guaridas. De la misma manera, la concupiscencia del ser humano lo atrae, lo arrastra, lo engaña para que no tenga control. Es así como trabaja la concupiscencia. Si se fijan, es un proceso, hermanos. Es un proceso que empieza y tiene un final. Pero a la mitad o al principio, dependiendo de cada uno de nosotros, podemos parar el proceso de la concupiscencia. La otra palabra dice es atraído y seducido. La palabra seducido del griego deleazo significa engañar, inducir, hacer caer, atrapar, atraer hacia el pecado, atraer y atrapar con cebo. ¿A cuánto les gusta ir a pescar, hermanos? ¿Alguien ha ido a pescar? ¿No? En la pesca se necesita paciencia, se necesita mucha paciencia para pescar. Cuando se va de pesca, se usa una carnada para atraer al pez que se quiere sacar. Y el pez, muerda el anzuelo y se ha llevado al plato. Y se usa la frase coloquial, mordió el anzuelo, cayó en la trampa. En la actualidad, hermanos, hay antes se usaba algunas lombrices, algunos pececitos así chiquitos, pero hoy en la actualidad, hermanos, han sacado unos peces de tal manera que se ven muy parecidos a un pez real. De tal manera que cuando tú lo lanzas, ese pez, y cae en el mar o en el río, dependiendo de donde vayas a pescar, los peces que están ahí, hermanos, son muy atraídos porque el pez que ven, el anzuelo, es muy parecido a los peces reales. Entonces, es muy fácil que esos peces, cuando ven la carnada, caigan en el anzuelo, en la trampa. Eso es lo que Santiago está ilustrando aquí, hermanos. Que la concupiscencia lanza un anzuelo en el cual, si nosotros no somos cuidadosos, podemos caer muy fácilmente en ese anzuelo para ser atraído, seducido y arrastrado hasta llegar a cometer el pecado. Por eso la importancia, hermanos,
de guardar nuestro corazón, de estarnos exponiendo diariamente ante la presencia de Dios, analizar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Hay un versículo que ya yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, es en Jeremías 17, versículo 9 y 10. Habla el profeta Jeremías y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando dice el corazón, no se refiere al órgano, sino se refiere a la mente, a los pensamientos. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no termina ahí. Dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, ahí está, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos, hermanos, la importancia de estar examinando nuestro corazón, de estarlo exponiendo ante la presencia de Dios. Regresamos a Santiago, Santiago 1, versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como te decía hace un ratito, la concupiscencia tiene un proceso, tiene un principio y un final. Esto quiere decir que está en nosotros impedir que la concupiscencia llegue al final. Podemos parar el proceso de la concupiscencia en nuestro corazón. Sí se puede, hermanos, vivir una vida en integridad, en pureza, sin fallarle a Dios. Pero depende de cada uno de nosotros, de la búsqueda que tengamos de Dios, de la integridad, de la fidelidad. La prueba, escuchen hermanos, la prueba produce paciencia, madurez. A diferencia de la concupiscencia produce tentación, pecado y muerte. Santiago en el versículo 15 usa una figura retórica llamada analogía de una mujer cuando queda embarazada para ilustrar el proceso de la concupiscencia dentro del interior del ser humano. Santiago usa las palabras concebir y dar a luz. Este es el proceso natural de una mujer para quedar embarazada. Empieza el romanticismo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ella concibe, queda embarazada en un proceso normal de 9 meses para después dar a luz a ese bebé. Santiago está ilustrando el proceso de la concupiscencia en el interior del ser humano, con el proceso de la mujer cuando queda embarazada. Si una persona no resiste la tentación, sino que la recibe, la tolera, el deseo concibe, produciendo pecado. El hecho de ser tentado no implica algo pecaminoso, sino que es pecado cuando el deseo prohibido abraza la idea y se unen. Porque aquí la persona ya involucró la voluntad, ya estuvo de acuerdo en llevarlo a la práctica. Todo empieza, hermanos, todo puede empezar con algo tan simple como un pensamiento, hermanos. Un mal pensamiento. Darle libertad, no parar hasta llegar a cometer el pecado. Y para ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Pero ¿se acuerdan del rey David, hermanos? ¿Qué pasó
una mañana en la vida del rey David. Salió a su terrado, a su terraza, y vio a una mujer que se estaba bañando. En ese momento, hermanos, el rey David tuvo la oportunidad de voltear su mirada hacia otro lado, pero quedó cautivo, hermano. Y no solamente vio a Betsabé, sino que empezó a maquinar en su mente y en su corazón a tal grado, hermanos, que llegó a cometer adulterio. Todo empieza, hermanos, tiene un principio y tiene un final la concupiscencia, pero sí podemos parar ese proceso. Sí se puede parar el proceso, hermanos, de la concupiscencia. El Salmo 7:14, Salmo 7, versículo 14, dice: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y en la Nueva Traducción Viviente, esa misma cita, dice: los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Lo que hay en el interior de la persona, hermanos, es lo que tarde o temprano sale a la luz. Santiago aquí está haciendo una ilustración del proceso de la mujer cuando queda embarazada para ilustrar el proceso de la concupiscencia en la vida de una persona. Santiago sigue diciendo en el versículo 15 que el trágico final de la concupiscencia, no siendo parada en su proceso interno en la vida de una persona, es la muerte. Ahora, para un hijo de Dios, esto significa la separación de la comunión con Dios. Pero para un incrédulo es la separación eterna de la comunión con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué necesidad, hermanos? No hay ninguna necesidad. Se puede parar el proceso de la concupiscencia. Otro ejemplo, Juan 16:21. Juan 16:21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús, quien está hablando aquí, hermanos, en Juan, les está explicando a sus discípulos que el dolor que ellos iban a sentir por su ausencia sería olvidado cuando volvieran a verlo otra vez. Jesús estaba haciendo una comparación de una mujer embarazada cuando está dando a luz. Cuando está naciendo el bebé, en ese momento, ella sufre, ¿o no, mamás? Las que han tenido hijos, ¿tienen dolor cuando está naciendo el bebé, sí o no? ¿O se están riendo? ¿Es doloroso, sí o no? Les pregunto porque yo pues no he dado a luz, hermanos. Entonces, pues ustedes como mujeres, las que son mamás, sí deben de saberlo, ¿no? ¿O no? Están bien calladas, hermanas. ¿Sí duele o no duele? ¿Sí? Jesús está haciendo aquí esa comparación de cuando está naciendo el bebé, en ese momento la mujer está sufriendo por los dolores. Pero después que nace el bebé, cuando ya lo tiene en sus brazos, se le olvida el dolor por el cual había pasado, porque ya tiene al bebé en sus brazos. ¿Sí o no, hermanas? Entonces, es lo que Jesús está ilustrando aquí. El proceso doloroso antes de que nazca el bebé.
En Romanos 6:23, palabra de Dios para todos, Romanos 6:23 dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta obvia sería, ¿cuál es el mejor pago? ¿Quién paga mejor? Dice, el pecado da como paga la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera se puede comparar el pecado con lo que Dios nos ofrece. No hay ninguna comparación. Como cristianos, tenemos oportunidad de arrepentirnos antes de que demos a luz la muerte. Todo comienza con algo que parece que no tiene nada de malo, algo pequeño a nuestro parecer, algo insignificante, una mirada, un mensaje por el teléfono, una llamada, un mal pensamiento, tiene el potencial de destruir nuestra vida, hermanos, hasta caer en pecado para terminar en muerte. Con algo insignificante a nuestro parecer. Por eso, la importancia de parar, de no dejar que siga el proceso, la concupiscencia dentro de nuestro corazón, para no terminar en muerte. Cuando damos rienda suelta a la concupiscencia, cuando damos rienda suelta a la tentación, traerá dolor a nuestra vida. Y claro que Dios restaura y Dios levanta al caído cuando se arrepiente, pero no hay necesidad de caer tan bajo, no hay necesidad de tanto dolor en nuestra vida. Por ahí dijo el profeta, pero qué necesidad. No hay ninguna necesidad, ¿verdad? Ninguna necesidad hay. Cuando nos demos cuenta que hay concupiscencia en nuestro corazón, cuando veamos que empiezan esos malos pensamientos o deseos, debemos parar, cortar de raíz para impedir que siga creciendo, para impedir que siga el proceso de la concupiscencia, hermanos. Y cada uno de nosotros, pues sabemos, hermanos, sabemos en qué área fallamos. Y ahí es donde necesitamos tener cuidado. Necesitamos literalmente, hermanos, poner la carne al asador. No dejar que nuestros malos deseos y nuestros malos pensamientos nos dominen. Al contrario, hermanos, necesitamos someternos al gobierno y al señorío de Jesucristo. La madurez cristiana no quiere decir que no habrá tentaciones, sino que la madurez se demuestra no cayendo en las tentaciones, porque todos vamos a ser expuestos a las tentaciones, pero la madurez se demuestra no cayendo en la tentación. Finalmente, Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Veíamos la clase pasada, los seres humanos siempre hemos sido expertos en la evasión de nuestras responsabilidades. Le echamos la culpa a las circunstancias, a los demás, hasta nuestro propio temperamento, por el pecado que cada uno de nosotros somos responsables. No recuerdo si fue Martín Lutero quien comentó que en una ocasión él lo expresó así, que vio por ahí en un rincón al diablo y estaba todo triste ahí llorando, y se le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes?
Y contestó, es que los cristianos de todo me echan la culpa a mí y yo ni les hago nada. Necesitamos ser responsables, hermanos, de cada una de las decisiones, de nuestros actos que hacemos cada uno de nosotros. Santiago rechaza ese punto de vista, esa manera de pensar. Los únicos responsables del pecado son los malos deseos de cada uno de nosotros. El pecado sería inútil si no hubiera nada en el ser humano que lo atrajera. ¿Cómo se presenta el pecado, hermanos? ¿Cómo se nos presenta el pecado? ¿Feo? ¿Despreciable? No tendría sentido, hermanos. No tendría sentido. No sería una tentación. El pecado, hermanos, siempre se nos va a presentar de una manera placentera, agradable. ¿Se acuerdan de Eva? Y vio que era agradable a los ojos. Siempre se va a presentar de esa manera. El deseo es algo que se puede alimentar o rechazar. Se puede controlar hasta por la gracia de Dios eliminar. Si no se deja para mañana, si no se sigue postergando, si no se sigue consintiendo. Pero si dejamos que nuestros pensamientos y deseos negativos nos controlen y dejamos que nuestros pasos nos lleven a ciertos lugares y dejamos que nuestros ojos se fijen en cosas inadecuadas y nuestros oídos escuchen cosas desagradables delante de Dios, estamos alimentando nuestros deseos. Y por eso es fácil, hermanos, caer en la tentación. Picó el anzuelo, cayó. Debemos intencionalmente ocuparnos en cosas buenas, intencionalmente. Platicaba la semana pasada con algunos hermanos y ellos me comentaban que intencionalmente decidieron ellos, como propósito de año nuevo, venir a la reunión de oración. Le dije, es un excelente propósito. Necesitamos ser intencionales, hermanos. Intencionales en los buenos propósitos, en los buenos deseos. Debemos intencionalmente ocuparnos en cosas buenas. Nuestros pensamientos deben estar en la palabra de Dios, de tal modo que no haya tiempo ni espacio para malos pensamientos. Filipenses 4:8, palabra de Dios para todos. Filipenses 4, versículo 8. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. La pregunta sería, ¿en qué mantenemos nuestra mente, hermanos? ¿Qué es lo que pensamos todo el día, hermanos? En los momentos de ocio, cuando no tenemos nada importante que hacer, ¿en qué pensamos, hermanos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Es en las mentes desocupadas en las que Satanás encuentra mucho espacio para trabajar. La mente indisciplinada
y el corazón no comprometido con la palabra de Dios son presas fáciles para el enemigo. Las mentes indisciplinadas y el corazón no comprometido con la palabra de Dios. El ser humano es responsable y el culpable por su pecado, y de ninguna manera es Dios. Pensar de esa manera es tener pensamientos erróneos y equivocados. Nadie nacemos libres de los deseos por las cosas prohibidas. Y si alentamos y alimentamos esos malos deseos hasta que lleguen a ser grandes y fuertes, terminarán inevitablemente en acciones que se convertirán en pecado para terminar por el camino que conduce a la muerte. Santiago termina diciendo: no se equivoquen, no erréis. De Dios no viene la tentación, sino de su propia concupiscencia. Primera de Corintios 10:13, Biblia lenguaje actual, dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Entonces, aquí por principio de cuentas, hermano o hermana, aquí no hay de que, hermano, es que usted no sabe, hermano. No. Es que mi vecino, es que la vecina, es que mi compañero, hermano, la tentación que tú estás pasando, ya antes alguien pasó por esa tentación. Dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Es que no puedo, hermano. Es que el plato de carnitas es irresistible. Sí se puede, hermano. Sí se puede vencer la tentación. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Pero hermanos, si no estamos buscando a Dios, si no estamos orando y meditando en la palabra, ¿cómo vamos a recibir la ayuda de parte de Dios? ¿A través de qué, hermanos? Si Dios nos da la salida, la respuesta. ¿Recuerdan la clase pasada con qué venció Jesús la tentación? ¿Recuerdan? ¿Con qué, hermanos? Con la palabra. Pero si nosotros no alimentamos nuestro ser interior, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no meditamos, si no nos congregamos, hermanos, si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo vencer la tentación, hermanos? Las tentaciones vendrán a nuestra vida, son inevitables, son parte de la vida. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no son para hacernos caer en las tentaciones, sino para que las superemos y salgamos más fuerte de lo que entramos a esas pruebas, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, hermanos. Solos estamos perdidos, hermanos. Solos no podemos, hermanos. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Cualquier tentación que venga a nuestra vida no tiene nada de nuevo. Otras personas ya la han pasado y salieron victoriosas. Porque la prueba, podemos estar en la prueba, pero si salimos reprobados, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaba en la escuela, hermanos, si salíamos reprobados? Vamos a tener que repetir, hermanos. O sea, aquí la clave es, ok, ya identifiqué que estoy en una prueba,
Pero con la ayuda de Dios tengo que salir aprobado de esa prueba. Cuando estemos pasando por un mal tiempo, recordemos que otras personas ya lo pasaron antes que nosotros y por la gracia de Dios las resistieron y superaron. Sí se puede resistir la tentación y salir victoriosos con la ayuda de Dios. ¿Han leído el capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos? Se le conoce como la galería de los héroes de la fe. Hermanos, todos esos que menciona ahí, hermanos, pasaron por pruebas, hermanos, que tú y yo, la verdad, no hemos pasado, hermanos. Pero salieron victoriosos. Y por eso se los conoce como la galería de los hombres de fe. Sí se puede, hermanos. Sí se puede salir victorioso de las pruebas. Con la tentación siempre habrá una salida de parte de Dios. Nadie tiene por qué caer en la tentación, porque juntamente con ella está la salida, y no es la rendición, sino la victoria, con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios operando en cada uno de nosotros. Sí se puede, hermanos, sí se puede pasar las pruebas y las tentaciones. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Bien o mal? ¿Qué vamos a hacer en este año, hermanos? Necesitamos buscar a Dios, alimentarnos, hermanos, alimentarnos, comprometernos intencionalmente. Este año sí, y sí voy, y sí voy, y este año sí, y este año ahora sí le voy a echar ganas, y este año ahora sí me voy a meter a la escuela bíblica, y no solamente me voy a meter, la voy a terminar, pero no solamente la voy a terminar, voy a orar a Dios y pedirle que Él use mi vida. Sí se puede, hermanos, sí se puede. No estamos solos. Dios nos ha dejado su palabra, está su poderoso Espíritu Santo, está la iglesia. Sí podemos, hermanos, resistir las pruebas y las tentaciones. Entonces, hermanos, pues animémonos a comprometernos a una vida de fidelidad, de integridad. Los días son bien cortos, hermanos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, estamos en enero, hermanos. Y cuando menos acordemos, hermanos, ya estamos a mitad de año, hermanos. Y cuando menos acuerdas, ya estás con tu ponche en la mano. Se llegó diciembre. Pero se pasan los días, hermanos. Se pasan los meses. Se pasan los años. ¿Y cómo está nuestra vida, hermanos, delante de Dios? ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Nuestra fidelidad. Seguimos cayendo y batallando en las mismas pruebas, las mismas tentaciones, los mismos pecados de hace 2, 3, 5, 10 años. No superamos las pruebas. ¿Será que Dios no quiere ayudarnos? ¿Será que Dios no está ahí, hermanos? ¿O será más bien que nosotros no buscamos a Dios y no nos comprometemos con Él? Animémonos, hermanos, a este año a hacer un compromiso con Dios, hacer un compromiso y con la ayuda de Dios resistir las tentaciones que inevitablemente van a llegar a nuestra vida, las pruebas, pero con la ayuda de Dios sí las vamos a superar, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por los ejemplos que tú dejaste plasmados en ella, Dios, para que aprendamos de ellos, Señor. Gracias porque usaste hombres y mujeres, Señor, para demostrar que sí se puede vencer la tentación.
Gracias, Señor, porque en la actualidad tenemos todo el consejo de tu palabra. Tenemos los 66 libros que conforman la Biblia, en los cuales tú nos instruyes, nos guías, nos das la dirección para las diferentes situaciones o problemas que podamos pasar por esta vida. Gracias, Señor, porque tenemos tu poderoso Espíritu Santo, que es precisamente el que nos capacita, el que nos da el poder para vencer esas tentaciones. Señor, ayúdanos a no contristar al Espíritu Santo. Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu poder diariamente, Señor, porque a diario nos enfrentamos con las tentaciones que nos ofrece este mundo y que son placenteras a los ojos, al oído, al gusto. Señor, ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, para que cuando vengan esas tentaciones, Señor, no caer, no ser arrastrados, no ser seducidos. Ayúdanos a tomar nuestra responsabilidad, a dejar de culpar a los demás, ser responsables de las decisiones que tomamos. Ayúdanos, Señor. Estamos empezando el año. Y Señor, si tú nos permites, hay un largo camino que recorrer. Pero solos no vamos a poder llegar. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, susténtanos. Pastoréanos, Señor. Necesitamos tu alimento. Necesitamos de tu guía, de tu dirección, de tu corrección. Gracias porque eres nuestro pastor. Tú nos guías, nos cuidas, nos llevas a pastos delicados. Señor, tú conoces lo que necesitamos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ante ti estamos desnudos, Dios. No podemos ocultarte nada, ni queremos, Señor. No queremos ocultarte nada. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor, para ser útiles, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.